Bienvenidos a nuestra 13ª parte del capítulo Los medios de control. Veníamos hablando en el capítulo anterior sobre toda la teoría de los derechos e intereses colectivos. Pero, ¿cuáles son esos derechos e intereses colectivos? Advertíamos también que en este capítulo los íbamos a ir desarrollando, porque no basta solo hacer un análisis meramente enunciativo. Vamos a desarrollar cada concepto de tal manera de que este diplomado sea de mucho provecho para usted. Recuerden que en el transcurso de cada uno de los módulos y de los capítulos vamos a ir entregando cada uno de los herramientas de trabajo, el material de trabajo con el que hemos preparado cada una de estas clases. Cada capítulo tiene su respectivo base de datos, estado del arte, como decimos cuando estamos en investigación. ¿Cuáles son esos intereses y derechos colectivos? El primero, pues, que lo trae la Constitución en el artículo 79, es el de un ambiente sano. Todas las personas, sin distinción alguna, tenemos derecho a disfrutar, a gozar, a participar de un ambiente sano en todas sus manifestaciones. Desde el punto de vista auditivo, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de la riqueza hídrica, desde el punto de vista de los bosques, todo. ¿Y cómo vamos a entender el concepto de ambiente sano? Pues según lo que señala la Ley 99, que es la Ley de Medio Ambiente. El Código de Recursos Naturales que tenemos por allá desde la década de los 70 también nos ofrece respuestas importantes al respecto de esto. Y ojo, hay una ley muy importante que es la 1333, que es la que me habla del proceso sancionatorio en materia ambiental. Ojo, aquí se presume el dolo y la culpa del infractor y se invierte la carga probatoria. De eso vamos a hablar en otro momento, pero para que tengan ahí como prolegómenos introductorio para efectos de ir aproximándose a cada una de estas categorías. ¿Qué protege el ambiente sano? También el equilibrio ecológico. Y entonces nos vamos al 80 de la Constitución, donde nos habla del desarrollo sostenible, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en atención a proteger ¿a quién? A las futuras generaciones. Miren la importancia del ambiente sano, la importancia del equilibrio ecológico, la importancia del desarrollo administrativo. Nos habla de la moralidad administrativa. Y la moralidad administrativa no obedece al criterio de moral que tenga usted de cómo lo levantaron en su casa, de cómo lo educaron, de cuáles son los principios que le enseñaron en su casa. No se refiere a eso. La moralidad administrativa viene desarrollada en el artículo 3 de la Ley 1437, en el numeral 5, que dice lo siguiente: en virtud del principio de moralidad administrativa, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Por ende, el principio de moralidad administrativa, que es protegido también a través de esta acción constitucional y administrativa denominada acción popular, pues lo que está buscando es proteger que el servidor público actúe con rectitud, con lealtad y con honestidad en el ejercicio de sus funciones. Es dicho de otro modo, que todas sus actuaciones las ciña al ordenamiento jurídico, a la Constitución y a la ley. No es difícil entender el criterio advertido frente al principio de moralidad. Moralidad administrativa. También que protege el espacio público. El espacio público es de todos y con frecuencia observa uno cómo los particulares se apropian de él, pues es menester de las autoridades precaver, procurar la garantía de ese espacio para todos. Y si no lo hace, pues entonces a los ciudadanos, pues entonces a los órganos de control, pues entonces de acuerdo a lo que señalábamos en el capítulo anterior sobre quiénes están legitimados para pedir la protección de presentar acciones populares para proteger el espacio público. Todos esos órganos, todos esos actores, todos esos sujetos de derecho que están legitimados para presentar acciones populares, lo podrán hacer para proteger el espacio público. También el patrimonio público.
Es decir, ¿cómo entonces nosotros vamos a garantizar que con esta obra pública no se va a afectar el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, el patrimonio turístico de este municipio, del departamento o de la nación? Cuando se afecta, pues simplemente para eso es la acción popular, para proteger el patrimonio público. El patrimonio público es un término genérico, porque en el patrimonio público no está solo el patrimonio económico del Estado, también está el patrimonio inmaterial, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, ¿sí? Todo lo que nos caracteriza como nación se protege a través de la acción popular, a través de los derechos e intereses colectivos como fundamento de la pretensión de acción popular y otras que vamos a ver en materia de acciones plurales, conocidas pues en la práctica administrativa. ¿Qué más vamos a pedir como intereses y derechos colectivos? La seguridad y salubridad pública. Es que en el establecimiento de comercio X, donde se dedican a la actividad de transformación de alimentos para entregar servidos en la mesa, allá están utilizando unas técnicas que no garantizan inocuidad en los alimentos. Es posible que a esa persona se le pueda presentar una acción popular. Es posible que si en el restaurante escolar, la autoridad administrativa, en el restaurante escolar de los niños, en el famoso plan de alimentación escolar, el PAE, no está garantizando la inocuidad de los alimentos, se pueda presentar una acción de esta naturaleza plural para proteger derechos e intereses colectivos. La libre competencia. Entonces resulta que 4 o 5 empresas se unieron para manipular los precios del mercado del papel higiénico, de las toallas sanitarias, del papel utilizado para servilletas, de los pañales, como ocurrió en algún tiempo con grandes empresas de este país que se juntaron y empezaron a monopolizar el mercado. ¿Qué hizo entonces esto? Que se generaran unas violaciones a unos derechos e intereses colectivos, como lo es la libre competencia. ¿Por qué? Porque es que el papel higiénico y como los productos que están en libre mercado no se establecen por las reglas propias de una regulación, sino por las reglas propias de la oferta y la demanda. Son esas las reglas que van a definir los precios del mercado, distinto al mercado de los servicios públicos domiciliarios, al mercado del transporte público de pasajeros terrestre o aéreo, que está regulado por las autoridades públicas y que fijan un sistema tarifario, y ese sistema tarifario tiene unos máximos y unos mínimos, y en esos máximos y mínimos se podrán mover las empresas prestadoras de dichos servicios. De ahí para arriba no se podrán mover, de ahí para abajo no se podrán mover porque ya afectan la libre competencia. En ese orden de ideas, cuando se afecta la libre competencia, pues simplemente para eso están las acciones plurales, como la acción popular, que protege derechos e intereses colectivos. El acceso a los servicios públicos domiciliarios es otra garantía de derechos y otra forma de derechos e intereses colectivos. Es que al barrio mío no nos están trayendo agua potable, no tenemos garantía de saneamiento básico, no hay redes de alcantarillado. A través de una acción popular, de una acción plural, yo solicito a la autoridad judicial que me garantice esa prestación de servicio. No tengo servicio público de energía, no tengo servicio de internet. En ese orden de ideas puedo comparecer a un estrado judicial con el fin de que se me garanticen esos mínimos derechos e intereses colectivos. Ojo, la prohibición de fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Eso no es para que lo haga todo el mundo. Eso está regulado, parametrizado y supercontrolado. Cuando eso pone en riesgo derechos e intereses colectivos, procede la acción plural de la que estamos hablando, la acción popular. Vamos a ver si la otra acción plural procede también para esto. La prevención de desastres. Es que la quebrada ha venido mostrando que se crece
fuertes lluvias que se han venido presentando y la alcaldía, la gobernación no están realizando actividades de mitigación, no están realizando actividades de reforestación, de limpieza del cauce de la quebrada, del dragado, qué sé yo, cualquiera de todas esas condiciones mínimas que exige la adecuación de los ecosistemas, y estamos escribiendo y escribiendo como comunidad y la alcaldía nada y la gobernación nada, el distrito nada. Pues para eso son este tipo de acciones plurales, para prevenir desastres, para prevenir contingencias de esta naturaleza. Ojo, importantísimo, también se usa para proteger las acciones plurales, para proteger todos aquellos derechos e intereses colectivos que se pueden ver afectados por efectos del desarrollo urbano que se da en todos los municipios de este país. Vamos a desarrollar un polígono, vamos a crear un plan parcial, vamos a construir un proyecto urbanístico de gran magnitud. Eso puede generar una interferencia al libre ejercicio de los derechos e intereses colectivos. Pues ahí procede este medio de control plural denominado como la acción popular para proteger este tipo de derechos. Los derechos de los consumidores, lo que decíamos ahora, esto está asociado también a la competencia desleal. Resulta que hay un fabricante que es el único fabricante y es la única persona que produce eso porque es una invención suya, pero están afectándose en derechos de los consumidores. Para eso es esto. Los derechos del consumidor del servicio turístico, los derechos del consumidor del servicio de pasajeros masivo, Transmilenio, el metro, el mío. Todas estas consideraciones que lleguen a tener esa vocación de afectar derechos e intereses colectivos en la modalidad de derechos de los consumidores serán protegidos a través de este medio de control. Todos los medios, todos los derechos e intereses colectivos que estén señalados en tratados de derechos internacionales también vienen a ser parte de estos derechos e intereses colectivos. ¿Para qué hicimos la pormenorización de estos derechos e intereses colectivos? Para finiquitar lo que veníamos diciendo de la acción popular como una de nuestras acciones administrativa con fundamento constitucional en el artículo 88. Acción plural, acción popular. Listo. Acción plural, acción popular. Porque vamos a ver otro medio de control que es la acción plural denominada acción de grupo. Profe, pero eso no es lo mismo. Vamos a ver en qué se diferencian. En el artículo 88, volvemos de la Constitución, está nuestra fuente constitucional normativa para entender este medio de control, esta acción constitucional. También en la ley 472 del 98, aplicable para la acción popular. En esta ley se habla también de la acción de grupo. Y la acción de grupo lo vamos a ver en el artículo 145 de la ley 1437, que es otro medio de control. Y dice lo siguiente: reparación de los perjuicios causados a un grupo. Nótese que el anterior era protección de los derechos e intereses colectivos. Pues la acción de grupo, la acción popular, protección de intereses y derechos colectivos. La acción popular, reparación de los perjuicios causados a un grupo. Miren lo que dice la norma. Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto, en nombre de ese conjunto, la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado. La diferencia entre esta acción plural y la anterior: primero, esta busca una indemnización. Esta acción busca una indemnización. El reconocimiento patrimonial del Estado, reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios causados solamente a ese grupo. Sigue siendo plural, pero debe tener un requisito: que sea perjudicado y que pueda ser susceptible de valoración indemnizatoria. ¿Y cómo valoro esos perjuicios? Recuerden cuando explicábamos por allá
la cuantía de nuestra demanda y nos íbamos a la valoración de perjuicios y hablábamos de criterios técnicos actuariales y de las reglas de la experiencia y todo, y que explicamos la teoría de los perjuicios en Colombia. Así mismo se aplica aquí. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a 20 o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo obligatorio. También, ¿qué está diciendo esto? Que en la acción de grupo, no en la acción popular, en la acción de grupo se puede también pedir la nulidad de ese acto administrativo, pero siempre que uno de los perjudicados hubiese agotado los recursos. Ahora, vamos a ver entonces de qué se trata esta acción de grupo como medio de control. También es una acción pública, Cualquier persona la puede presentar. Ojo, pero esa persona debe tener un requisito especial, debe ser perjudicado y ese perjuicio debe ser individualizado y ese perjuicio debe ser común a los de los otros. Y me está diciendo que mínimo sean 20 personas. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que sea una acción individual, es una acción plural. Y la acción plural en este caso, lo señaló la ley 472, es que deberá existir como mínimo 20 perjudicados y que la causa común sea la existencia de ese acto administrativo, los efectos jurídicos de ese acto administrativo o de ese hecho de la administración o de ese contrato estatal. ¿Cuál es el origen de esta demanda, de este medio de control? Perjuicios individuales, pero considerados como derechos e intereses colectivos también. Pero además de que sean derechos e intereses colectivos, que haya un perjuicio individual, valorable y determinado. Ojo pues con esta diferencia. Si la causa proviene de un acto administrativo, recuerden que mínimo 20 personas deben estar perjudicadas con ese acto administrativo y uno de esos perjudicados debió por lo menos haber presentado los recursos contra ese acto administrativo y solo en ese caso podrá pedirse la nulidad dentro de este proceso. Si no se presentó el recurso, no es que no se pueda presentar la acción de grupo. Sí se puede presentar la acción de grupo, pero no se puede pedir la nulidad del acto administrativo. Si al menos uno de ellos presentó los recursos contra ese acto administrativo, pues en ese caso sí se podrá, en sede de acción de grupo, pedir también la nulidad de ese acto administrativo. Es el requisito que pone la ley. Solo procede entonces la nulidad cuando por lo menos uno de los 20 interesados perjudicados presentó el recurso administrativo a ese acto administrativo. Es decir, los recursos esos que hablan por allá en el artículo 74 y siguientes de la ley 1437. ¿Qué persigue esta demanda? Distinta a la anterior a la acción popular. Esta demanda tiene una persecución de reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y su consiguiente indemnización de perjuicios a cargo de esta. Distinta a la acción popular, que persigue es que cese la vulneración, que se evite, que se resuelva ese perjuicio irremediable que se está generando, que cese la afectación, que cese la violación de esos derechos e intereses colectivos. Aquí se busca una persecución eminentemente patrimonial e indemnizatoria. ¿Quién es el juez competente para esto? Aplica igual que en la acción popular, cuando el demandante sea una entidad pública o el demandado sea una entidad de esta naturaleza, el juez contencioso conforme a las reglas de competencia que ya vimos. Y en los demás casos, la jurisdicción civil, los jueces civiles, serán los competentes para conocer este tipo de demandas. También proceden medidas cautelares. Así entonces, hemos llegado a las acciones plurales. ¿Listo? Medios de control de carácter constitucional y administrativo plurales. ¿Cuáles? Las acciones populares, que todas dos están en el 88 de la Constitución, acciones populares en el 144
del CEPACA y la acción de grupo en el 145. Tenemos otro medio de control que lo encontramos en el artículo 146 y es la famosa acción de cumplimiento. Toda persona podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo previa constitución en renuencia para hacer efectivo el cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. ¿Cómo así, profe? ¿Eso qué es? ¿Y eso de dónde viene? Eso viene del artículo 87 de la Constitución, porque esta, así como las plurales, también es una acción que se nutre desde la Constitución. Toda persona, dice el 87, podrá acudir, 87 de la Constitución, podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Ojo, porque esta demanda, este medio de control lo que persigue es dejar en entredicho que la autoridad administrativa está omitiendo el cumplimiento de un deber. Esta demanda está regulada en la Ley 393 del año 1997. Recuerden, todas las normas que vamos citando las vamos dejando como herramientas de trabajo y material de trabajo en cada capítulo en la plataforma. Es una acción pública, es decir, la puede presentar cualquier persona. Esta demanda lo que va a garantizar son los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, del debido proceso, economía, celeridad, eficacia y gratuidad de las decisiones y acceso a la información pública. Este proceso lo pueden presentar también, la demanda la pueden presentar muchos actores, el Ministerio Público, las Contralorías, las organizaciones sociales, las ONG, podrán presentar este tipo de demandas, este medio de control, que persigue el efectivo cumplimiento normativo, que se cumpla el Estado de Derecho, contenido en una ley, contenido en un acto administrativo. El alcalde está incumpliendo un acuerdo del consejo, me voy en una acción de cumplimiento. ¿Listo? Contra cualquier acción de cualquier autoridad pública o de cualquier particular que ejerza una función pública. Ojo, que aquí hay un requisito importante y es que en la acción de cumplimiento, así como en la acción popular, hay un requisito previo. Allá hay que presentar una petición. Aquí hay que constituir en renuencia. La petición aquí se denomina constitución en renuncia. Yo debo decirle a la entidad, asunto, constitución en renuncia. Debo señalarlo. La ley exige que yo le diga a la autoridad que lo estoy constituyendo en renuncia. La autoridad debe estar convencida que no está respondiendo un derecho de petición, sino que está siendo preconstituido en renuncia con fines de acción de cumplimiento. Ojo, algunos procesos he visto donde nos equivocamos y presentamos un derecho de petición con fines y después presentamos la acción de cumplimiento. Se inadmite la demanda porque el derecho de petición no es para constituir en renuencia, porque la ruta procesal es la constitución en renuncia, porque la ley 393 dijo, usted va a constituir en renuncia a la autoridad administrativa para que cumpla con una ley o con un acto administrativo. Conocerá la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Recuerden, ojo, no es presentar un derecho de petición, es constitución en renuncia con base a la ley 393, con base al artículo 146 del CEPACA y con base al artículo 87 de la Constitución. Medio de control de nulidad de cartas de naturaleza y resoluciones de autorización de inscripción. Esto es que el artículo 147 del CEPACA nos dice que cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad de cartas de naturaleza y de resoluciones de autorización de inscripción dentro de la oportunidad y por las causales previstas en los artículos 20 y 21 de la Ley 43 de 1993. Proferida la sentencia en la que se declare la nulidad del respectivo acto, se notificará legalmente y se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores
dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoria, copia certificada de la misma. Igualmente, si fuere el caso, en la sentencia se ordenará tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades competentes para que investiguen las posibles infracciones de carácter penal. ¿Esto es qué? Cuando se pide la nulidad del otorgamiento de la nacionalidad a un ciudadano extranjero. Entonces, un ciudadano extranjero le acaban de otorgar la nacionalidad, ese acto administrativo es susceptible de pedirse la nulidad y se llama nulidad de cartas de naturaleza. Es una acción pública, la puede presentar cualquier persona. Se promueve contra actos del presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores. Ojo que esta demanda la vamos a presentar dentro de los 10 años siguientes a la expedición del acto administrativo. ¿Cuándo procede este medio de control? Esta demanda contra estos actos administrativos. Cuando se haya otorgado la nacionalidad a un ciudadano extranjero con argumentos falsos o con pruebas falsas. Cuando el extranjero haya cometido un delito en otro país antes de radicarse en Colombia y que este delito dé lugar a la extradición. Lo que está diciendo es, no podemos defraudar la fe de otro estado a expensas de ir a esconderme porque cometí un delito en otro país. Lo que está señalando esto es cuando se dan ese tipo de situaciones, ese acto administrativo que otorgó la nacionalidad estará viciado de nulidad. ¿Qué protege este medio de control? La grandeza y la dignidad de la calidad de colombiano, que está en el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. El acto de nacionalización de un ciudadano extranjero es un acto discrecional del presidente de la República y se otorga por razones de interés general. Y por último, de nuestros medios de control, tenemos uno que no se promueve por intermedio de una persona o de un ciudadano, sino que es el que ocurre al interior de un proceso judicial y es el que se denomina medio de control por vía de excepción. Y me parece muy particular que se señale como un medio de control, pues porque finalmente los medios de control, cuando veíamos la introducción, decíamos que era poner en funcionamiento el aparato judicial y pues finalmente el control por vía de excepción supone la existencia ya de un proceso que alguien promovió. Pero ¿qué dice el artículo 148 del CEPACA? En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución política o la ley. La decisión consistente en aplicar el acto administrativo solo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte. Dicho de otro modo, esto es una prerrogativa que tienen los jueces y como prerrogativa es discrecional, puede ser de oficio, lo puede ser, a mí se me ocurre como juez tomar esta decisión, o puede ser motivado por la petición de una de las partes. El hecho de que alguien lo pida no quiere decir que se tiene que pronunciar declarando la inaplicación por inconstitucional o por ilegal de ese acto administrativo. Debe existir un proceso judicial, sin lugar a dudas. No puede haber, no es que el juez va a iniciar con el proceso. Las causas, que se viole la Constitución, que se violen normas del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho convencional, o que se viole la ley. Listo. Fines. Protege la supremacía constitucional, busca inaplicar actos administrativos. Ojo que los efectos son interpartes, es decir, entre A y B que están actuando en contra en ese litigio. No es entre A y B y C que está esperando los efectos de esta decisión. Los efectos serán siempre entre las partes en conflicto. Es una especie de control de constitucionalidad difuso. Es decir, la Corte Constitucional hace control de constitucionalidad abstracto. Esto es una forma de control de constitucionalidad, pero ya difuso, y no por el órgano competente establecido en el 241 de la Constitución, sino por vía de medio de control. Ojo, no solamente anula el acto administrativo, ojo, no es que persiga la nulidad del acto administrativo, sino quitarle los efectos al acto administrativo, que se declara, que se inaplica por inconstitucionalidad. Así hemos terminado con nuestro gran capítulo, los medios de control.
En el próximo capítulo vamos a hablar de la caducidad para presentar nuestras demandas, de la oportunidad en que nosotros vamos a desplegar toda nuestra capacidad jurídica para llevarle al juez los conflictos contenciosos administrativos. ¿Cuáles son los plazos para demandar? En el próximo capítulo nos vemos.